tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de debate ontológico. Y hoy tendremos a una invitada internacional, a la doctora Gloria Vitriol de Chile. Ella nos va a hablar sobre rejuvenecimiento facial y terapia oxidativa. La doctora es especialista en endodoncia, terapia oxidativa y ozonoterapia y docente universitaria. Bienvenida doctora, bienvenida al Perú. Muchísimas gracias por la invitación a contar un poquito mi experiencia y estoy feliz de estar en Lima porque no he conocido lugar donde se coma más rico que acá. Por Dios, donde vamos se come delicioso. Ya probé nuestros platos. Entonces. Todo me encanta. Si vengo aquí un poco cansada porque estuve con el doctor Marcos Cueva y me comí una plancha de un chipán que estaba delicioso. Al doctor le gusta comer muy bien también. Es que aquí yo nunca he comido mal. Yo te digo, la gastronomía acá es extraordinaria. O sea, aquí no es para hacer dieta. Ah, qué bueno, doctora, qué bueno que se haya sentido gusto acá en nuestro país, ¿no? Además usted va a venir seguido, entonces ya vaya acostumbrándose a la comida, a estar como si fuera en casa, ¿no? Es que me siento en casa. Qué bueno, doctora. Me siento en casa porque tengo muy buenos amigos. Me han tratado con mucho cariño. La gente acá es muy, muy, muy cariñosa. Lo único que cuando venía del aeropuerto, el taxista me dijo que atracaban con revólver y eso me dio un poco de susto. Doctora, no se asuste, no se asuste. Si está en un taxi conocido, una firma conocida, no hay ningún problema. Doctorita, volviendo al tema de este rejuvenecimiento facial y terapia oxidativa, que es algo novedoso para nosotros. Es algo novedoso. ¿Qué nos dice, pues, cuál es el concepto sobre esto? ¿Qué concepto tiene usted sobre esto? Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros nos enfermamos cuando aumentan los radicales libres y sobrepasa todo el sistema protector. El sistema protector es un conjunto de enzimas que está compuesta por la catalasa, la peroxidasa y la dimetilsulfatasa, que controlan los radicales libres. Cuando esto aumenta, estamos frente a un pH ácido, o sea, el cuerpo está oxidado, y cuando está oxidado la célula no puede metabolizar y entonces estamos enfermos. Entonces lo que se trata es de mantener un control de los radicales libres. No todos los radicales libres son malos, también tenemos radicales libres que son buenos, que activan nuestro sistema protector, y así nace todo este conjunto de terapias oxidativas y rejuvenecimiento facial, porque en el fondo una célula enferma es una célula vieja. Claro. ¿Y la OMS tiene alguna definición al respecto? Claro, lo que pasa ha cambiado mucho los conceptos por la longevidad en que vive la población. Antes, una persona a los 60 años era una persona que jubilaba y estaba vieja, y su expectativa de vida era entre los 65 y 70 años. Actualmente, la expectativa, una persona de 60 años está en la plenitud de su vida. Yo creo que en el mejor momento, tiene la experiencia, quiere verse bien, quiere mantener la salud. Y la OMS cambia todos los parámetros, para leerle la definición oficial, porque lo que sí, cuando uno envejece, la presbicia se nota. Les voy a mostrar un poquito aquí. Esta es la definición oficial que dio dentro de los parámetros de seguridad de la Organización Mundial de la Salud. Salud es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. ¿Qué significa esto? Que nosotros, todas las terapias que nosotros hacemos, tienen que ir con el objetivo de recuperar, revitalizar y regenerar a la célula, al sistema. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar en buenas condiciones a la vejez. ¿Y por qué nace todo este sistema de terapia oxidativa? Nace porque se suceden dos fenómenos. Primero, la población está envejeciendo, y segundo, la economía mundial no está para afrontar una población vieja con enfermedades crónicas, tiene que dar soluciones, y así nace todo este concepto de terapias oxidativas. ¿Quién lo ha desarrollado mucho? Los cubanos, y es reconocida de fama mundial la medicina cubana. Claro, tiene un fundamento social, ¿no? Además, ya no nos jubilamos a los 60 como antes, ¿no? Ahora nos jubilamos a los 70.
O sea... Acá en nuestro país, la jubilación, el hombre de los 70 y la mujer de los 65. Mira... Tienen que estar más activos. Yo te voy a contar. Nosotros tuvimos votación la semana pasada y me llamó mucho la atención porque entrevistaron a una persona de 107 años. 107 años. Llegó a votar sin bastón, con una lucidez y una claridad mental excelente. Entonces, nos está diciendo que la expectativa de vida está aumentando. Claro que sí. Antes pues no habían pues medicaciones, antibióticos y se morían pues la gente bastante joven, ¿no? Ahora la expectativa de vida ha crecido, ¿no? Pero ¿cómo es esto de la terapia oxidativa, el ácido hialurónico, la neurotoxina? ¿Cómo se aplica esto a la odontología? ¿El odontólogo también puede hacer estos tratamientos, doctora? Claro, mira, vamos a empezar. El odontólogo puede hacer todo lo que la ley te permita. Yo me voy a referir al código chileno porque es el código que yo conozco. Claro. El código chileno, el artículo 115 de nuestro código, dice que el cirujano dentista puede prescribir y tratar tratamientos en odontología y puede prescribir medicamentos. ¿Cómo define sistema odontomaxilofacial? Lo único que define es piezas dentarias y sus anexos. Cuando yo estudiaba, no voy a decir cuánto tiempo atrás. Hace poco, ¿no? Para mí es poco, porque tú sabes que cuando tú miras hacia atrás, uno ve que son pocos años. Cuando mira hacia adelante se ven los años más largos. A mí me decían, el campo del odontólogo es la pieza dentaria, la encía y el hueso. Pero eso fue una interpretación porque se dice pieza dentaria y sus anexos. Y yo puedo interpretar la punta del pie. Entonces yo puedo ir desde la pieza dentaria a la punta del pie. Eso significa que existe una ambigüedad en las leyes y en todo orden. Entonces, cuando existe una ambigüedad en la ley, existe un recurso legal que se llama derecho comparado. ¿Cómo regula el sistema odontomaxilofacial en otros países? Y yo tengo documentos oficiales que el sistema estomatognático está delimitado en la parte inferior por una línea que pasa por el hueso yoides, por la parte superior, el borde del pelo, o el nacimiento del pelo, el tríqueo, y en forma vertical por el tragus. Pero también tiene un problema, porque ¿qué pasa con los pelados? Entonces yo también me puedo meter atrás, para que tú veas que existen ambigüedades en las leyes, y por eso existen buenos y malos abogados, porque cada uno busca la interpretación. Ajá. Bueno, entonces nosotros, si podemos devolver salud al sistema estomatognático, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos todos estos recursos terapéuticos, podemos hacer todos estos tratamientos para devolver la salud al sistema estomatognático. Y el director oficial en Chile dio un comunicado que el uso del ácido hialurónico, no me acuerdo si era circular 121, no me acuerdo mucho el número, decía que el odontólogo puede aplicar toda esta terapia, como el ácido hialurónico, como tratamiento estético en odontoestomatología, o sea, siempre como tratamiento estomatognático o odontomaxilofacial. Si tú lo dejas como tratamiento estético, queda en terreno de nadie y lo dejas para interpretaciones. Ajá. Exacto, esto va a ser un boom, doctora, cuando se conozca y se difunda, ¿no? Sobre todo en todos los colegas aquí odontólogos, ¿no? Y usted está dictando un diplomado ya en Chile sobre eso, ¿no? Sí, empezamos porque tú sabes que todas estas cosas, cuando uno empiezan como una manera medieval. Empieza un profesor a capacitar a algún alumno y esto así va siguiendo. En Chile, después de todo esto, se reguló, y lo reguló una entidad universitaria, con regla y con todo esto. Entonces ya se partió el primer diplomado en rejuvenecimiento facial y terapias oxidativas. En el fondo esto va a conducir a una especialidad de terapia oxidativa. Le pusimos rejuvenecimiento facial porque si tú le ponías terapia oxidativa,
el nombre Exacto. nadie lo iba a entender. Y esto ya se está dictando, ya lleva cursado 5 módulos, ya termina en junio del próximo año y en julio de 2014 ya está lleno el para el próximo. Ah, qué bueno. O sea, en Chile ya se está dando y está Sí. protegido legalmente también, Sí. como en otros países como en Brasil, ¿no? En Brasil también tú puedes ver la publicidad, la cantidad, la PCD está dando, todos los colegios están dando, siempre como tratamiento odontoestomatognático, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Había que revisar también nuestras leyes y cómo podríamos aplicarlo acá, ¿no? Sería ideal. Y para ver qué temas está abarcando todo esto de la terapia oxidativa, podríamos ver algunas imágenes, doctora. Sí, sí, por Claro que supuesto. Lo otro que se trata de las terapias oxidativas, yo me voy a referir aquí un poquito. Vamos a mostrar unas diapositivas. Lo que sucede en el envejecimiento, tenemos un pronunciamiento del surco nasogeniano, hay acentuada depresión de la comisura labial, hay alteración de la musculatura, pérdida de la dimensión vertical, ya sea porque se pierden dientes o porque se pierden estructuras dentarias. Claro. Hay disfunción ósea. Todas estas son parafunciones adquiridas con la edad que interfieren negativamente en función de la estética facial. Recordemos la definición de salud que dice es el perfecto estado, optimizar el perfecto estado fisiológico, biológico y psicológico del paciente. Un paciente que se siente viejo y se ve mal, no está con su salud mental para insertarse en la sociedad. Y si nosotros, nuestra función es devolver salud al sistema estomatognático y tenemos los recursos terapéuticos para hacerlo, no veo por qué no hacerlo. Claro, además sería ideal, porque uno le hace un blanqueamiento, le hace unas carillas y de repente tiene pronunciados los surcos, ¿no? Sí. Por la edad, ¿no? Entonces sería bueno hacerle un tratamiento integral, ¿no? Estético, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que pasa es tan difícil todo esto de dividir. Si tú devuelves salud a un ser humano, Claro. entonces un ser humano tiene que ser completo. Yo me veo con los dientes blancos y después viene una paciente Tiene un montón de imágenes, doctora. Sí, un montón de imágenes. Sí. Y no se olviden, amigos, que toda esta información que da la doctora que viene a dictar cursos acá lo está dictando en el Instituto del Doctor Marcos Cueva, ¿no? Biodinámica se llama el instituto, ¿no? Mira, entra en lo que estamos hablando un poquito de las terapias oxidativas. Ajá. Mientras encuentro Claro, todas las sí. otras, porque para irme con Claro que orden. Estamos hablando del ozono. El ozono es un recurso terapéutico tremendamente fuerte. ¿Qué es el ozono? El ozono son 3 átomos de oxígeno que tiene alta energía cinética y es muy inestable, tiene que ser producido in situ. ¿Cómo lo podemos producir? Artificialmente por descargas eléctricas. Una vez en contacto con el organismo, el ozono, estos 3 átomos que nosotros vemos acá, estos 3 átomos que... No se preocupe, doctora, tenemos todo el tiempo. Bueno, son 3 átomos, para no perderme tanto. El contacto con el organismo sucede lo siguiente. Se divide en un oxígeno altamente ionizado que va a ir a la célula y vía la glucogénesis va a aumentar la oxigenación y el ATP de 1 a 4. El láser lo aumenta al doble, esto a 4, por eso la reparación es muy alta. Y el radical libre que queda es un radical libre que es muy bueno, porque es un radical que me va a estimular al sistema defensivo, a la catalasa, a la peroxidasa, o sea, me va a controlar el estrés oxidativo. Por otro lado, el ozono tiene la capacidad de disminuir las prostaglandinas, que son las responsables de activar la cascada de la inflamación. Actúa a nivel del catabolismo de la MAO y la DAO, que interfieren en la liberación de la histamina, la inflamación primaria. Produce reostasia, cambios moleculares a nivel de los glóbulos rojos, que los permiten ser como más flexibles para llegar a todos los capilares y aumentar la oxigenación. Entonces, es tremendamente enriquecedor el aporte que puede hacer esta molécula de ozono.
Además que lo aplica en varias especialidades de la odontología, ¿no? Periodoncia. En todo. Yo voy a dar acá claro. unos ejemplos. Claro. Por ejemplo, en blanqueamiento. El blanqueamiento con ozono, el blanqueamiento tradicional que nosotros estamos acostumbrados es con peróxido de hidrógeno, con peróxido de carbamida. Ya en Europa están prohibidos los peróxidos a más allá del 6%, porque cuando hacen los estudios retrospectivos se saben que los pacientes que han sido tratados con peróxidos de alta concentración y en forma muy rápida, o sea que han liberado muchos radicales libres y que no han podido ser controlados por este sistema protector, se produce una oxidación en la célula. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer activar un peróxido al 6%? Podemos lograrlo, pero nos vamos a demorar mucho. Podemos activarlo con ozono o hacerlo con el ozono. Y el ozono está demostrado que no destruye la matriz proteica del esmalte, o sea, mantiene. Aparte me permite lo siguiente, me permite si el paciente tiene un crack dentario, que no lo he visto, no va a pasar nada, al contrario va a estimular. Si el paciente tiene caries, así como oxida, como es altamente oxidante, es el segundo elemento más oxidante después del flúor, oxida a todas las bacterias, a los virus y a los hongos. O sea, ¿cuántas ventajas, no? Tremendo. Sí. Me va a controlar la sensibilidad porque va a disminuir las prostaglandinas, la liberación de histamina. Sí. Y va a aumentar la energía del metabolismo del odontoblasto. Por lo tanto, rápidamente va a poder remineralizar, producir dentina reparativa. O sea, usted diría que el ozono sería, en cuanto a blanqueamiento, sería el futuro y los otros, peróxido de carbamida, peróxido de hidrógeno, quedarían desplazados. No, yo no diría una cosa así, porque en estas cosas uno no es radical que uno u otra, sino vienes a complementar lo que es la odontología tradicional. Ajá. El paciente ahora también valora dos cosas, resultado y rapidez. Son dos cosas importantes. Yo puedo combinar estos peróxidos de hidrógeno, pero con baja concentración, con el ozono. Y obtener resultados rápidos y sin todos los efectos secundarios que se obtienen. ¿Cómo lo hacemos con ozono? Primero, obviamente tenemos que tomar una muestra del color para mostrar al paciente y para saber si nuestro tratamiento ha tenido algún resultado. Tomamos un modelo de estudio, pero es un modelo de estudio que nosotros le hacemos un socavado, porque así como la férula que hacemos para el blanqueamiento tradicional no puede tocar la mucosa, esta tiene que ser una cubeta que esté sellada, porque el ozono no puede ser respirado por la mucosa respiratoria. Okay. Por lo tanto, hacemos un zócalo, que ahí ustedes lo ven. Uh-huh. Después hago una llave de silicona, como lo estamos viendo, y hacemos un estampado plástico con una lámina termoplástica de 4 milímetros, o de 4 a 6 milímetros, pero tiene que ser más o menos gruesa. Y sellamos la cubeta, ¿se fija cómo queda sellada? Después hacemos 2 orificios anteriores, por donde va a entrar el oxígeno, y 2 orificios posteriores por donde va a salir, porque yo tengo que producir diferencias de presión para que pueda circular el aire. Probamos la cubeta al paciente. El paciente, esta es la forma como tiene que estar sentado para que no aspire. Bien sentado, con la lengua hacia arriba y mirando hacia abajo. Generalmente le ponemos uno de esos cojincitos que usamos en los aviones, como esos chorizos, medio chorizos, y empezamos a colocar, a ozonificar. Y vamos viendo los resultados. Aquí vemos los resultados, aquí tenemos otras muestras antes y después, que si ustedes pueden ver en la fotografía inferior, el paciente está lleno de placa bacteriana. Pero si uno observa la encía, ya con el ozono queda un poco más desinfectada. Sí, desinflamada. Se queda bastante desinflamada. Sí.
Bien importante es que el ozono que nosotros vayamos a usar sea un ozono que se produzca una bombona de oxígeno, no del aire, porque si lo obtenemos del aire, el aire todos sabemos que tiene un 60% de nitrógeno, entonces lo que vamos a introducir al organismo es óxido nítrico. Lo podemos usar en endodoncia. En endodoncia ya están los estudios de Ferreira, Nogales y todos los brasileros que muestran que el éxito endodóntico depende de un sellado biológico. Si nosotros hacemos estas irrigaciones tremendas con hipoclorito de sodio, con una concentración del 5%, cualquier célula totipotencial que pueda hacerme un sellado biológico, la vamos a matar. Le quitamos toda la posibilidad. Y lo segundo es que estamos frente a un sistema de conductos que el hipoclorito no va a llegar a todo el sistema. Entonces, la gran ventaja que tiene la irrigación con hipoclorito de sodio es la degradación del tejido orgánico. Entonces, el protocolo que se está proponiendo y que lo evalúa Lynch, que fue elegido el doctor Lynch de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, elegido como el líder mundial de la odontología, quien plantea los parámetros de cómo se va a ver la odontología de aquí a 20 años más, plantea lo siguiente: disminuir la irrigación con hipoclorito de sodio de en vez de 5% al 1% para aprovechar, bajar la concentración para lograr el objetivo que degrade y aumentar la irrigación o directamente con gas ozonificado, con el gas de ozono, o con agua ozonizada ocupando 2 ml. Y han tenido mucho éxito. Aquí vemos los estudios de un egipcio, el doctor Juda, en que vemos que elimina el barro bacteriano y limpia los túbulos dentinarios. También nosotros lo podemos usar en el bruxismo. En el bruxismo limpiamos con aceite ozonizado. ¿Por qué razón? En gas tiene que ser puesto en situ, pero si yo quiero mantener el ozono, lo puedo mantener en un aceite. ¿Cómo lo hago? Ozonifico un aceite que tenga ácidos grasos saturados. El ozono rompe estos enlaces y se queda en estos enlaces de los ácidos grasos. Pero en el momento que el aceite toca una superficie hidrofílica, se escapa el ozono. Mira, qué interesante. Entonces, disculpe, ¿ese aceite, como qué aceite podría ser en todo caso? Oliva de primera prensa, el de maravilla, el de aceituna, el de argán, son los que yo he tenido experiencia. Los otros me han preguntado de almendras, por los olores no lo sé, no lo sé. Y eso lo aplica, mejor dicho. Claro, aquí vemos al paciente, sacamos aceite ozonizado, limpiamos y con eso, imagínate, este es un paciente que yo voy a puncionar piel y tiene un acné. Claro, ahí se ve claramente. Entonces, con esto yo desinfecto todas las bacterias. Y puncionamos, colocamos la jeringa, si ven en el cuadro, estamos colocando la jeringa, en el cuadro derecho sube la jeringa, eso tiene ozono, que tiene mayor peso molecular, y nosotros puncionamos. Este es muy interesante porque este es un colega de la universidad que no me creía nada, que era puro cuento, porque me dice, parece magia lo que me estás diciendo. Es novedoso también para él. Entonces me decía, mira, tú ves los massetros muy contracturados, le digo, yo te muestro que puedo aumentar la dimensión vertical. Le medimos, puncionamos y se aumentó la dimensión vertical de 0,2. No, a él se le aumentó 0,3 milímetros. Imagínate el ahorro de tiempo en aumentar una dimensión vertical en minutos. Una especie de artrocentesis, una cosa así. Algo así, ¿no? Sí. Sí, hay unos tratamientos de artrocentesis también que son punción, ¿no? Y se inyectan medicación para relajar toda esa musculatura y todo eso. En este caso también hace algo parecido, ¿no? ¿Sabe dónde tiene que punzar? Pues se puncionan los puntos gatillos 5 ml de 5 a 10 ml. Eso es lo que dice la Convención Internacional de Madrid de Ozonoterapia. Ok.
lo podemos usar para caries. Caries, Así claro. lo usamos con esta, digamos, con esta copita. Mata todos los estreptococos. Ahora, el concepto actual es no eliminar toda la caries, sino dejar hasta 0,5 milímetros de caries, sobre todo en esas cavitaciones grandes. ¿Por qué razón? Porque se sabe que un estrés oxidativo controlado hace una adaptación del sistema. Y eso lo saben muy bien los médicos. Cuando hay una isquemia en el corazón, producen pequeñas isquemias para que el corazón se adapte y empiece a bombear. Muy interesante, doctora. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. En mucosas, en lesiones de mucosa, en ozono, también, ¿no? en ozono lo podemos usar con este aparatito, infiltrando, si tú ves las burbujitas, o también con jeringa. ¿Te fijas cómo burbujea? En prótesis, cuando llegan esas prótesis con cándidas, con lesiones, tú limpias la prótesis con aceite y limpias la lesión y le das un frasquito con aceite ozonizado y te lo digo que desde el momento que empieza a las 72 horas no tiene esas placas. Tiene muchas aplicaciones el ozono, doctora. ¡Tremendo! Y eso todavía está bastante desconocido aquí en nuestro país, hay que aprender mucho sobre el ozono, ¿no? Lo que pasó en medicina se conocía mucho, lo que pasó que en odontología se necesitaban las máquinas porque tienes que llegar in situ, entonces tienes que tener a ver, yo te voy a mostrar acá la máquina, a ver. Ya el doctor Marcos Cuevas nos trajo una máquina la vez pasada, ¿no? Sí, es la misma máquina. ¿Es la misma? Es la misma. Es que no lo encuentro acá. Aquí. Ahí está. La máquina, que te fija que tiene que tener la pieza de mano, que tiene que tener la parte para que podamos colocar, para que podamos ozonificar aceite, que tiene que tener para cargar jeringa, que tiene que tener la parte para digamos, para llegar a periodoncia, que tiene que tener la parte para llegar las copas a la carie. En cambio, en medicina lo único que necesita es para infiltrar. Entonces, bueno, por eso, siempre complejo los odontólogos con aparatos y equipos, ¿no? El ozono, ¿cómo está clasificado? Interesante, el ozono en el fondo se comporta como un medicamento, porque a bajas dosis es ineficiente, a las dosis adecuadas hace su efecto y a altas dosis es tóxico, pero ha sido clasificado en Chile como dispositivo médico porque la definición de un medicamento es hacer un análisis de sus componentes y realmente ¿cómo hay que analizar un gapo? No se puede, entonces quedó como dispositivo médico. Muy bien, doctora, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la doctora Vitriol para hablar sobre ácido hialurónico y toxina botulínica, además del plasma gel, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos acá? Amigos, aquí volvemos con la doctora Vitriol hablando sobre rejuvenecimiento facial y terapia oxidativa. Y vamos a hablar sobre lo que es las terapias con ácido hialurónico y toxina botulínica. Sí, la toxina botulínica se utiliza para las arrugas dinámicas. Esa arruga que cuando se contrae se relaja el fibroblasto. Generalmente yo estoy usando la toxina botulínica nada más para la sonrisa gingival, pero no en pacientes jóvenes, porque al principio cuando uno empieza a hacer de todo. Pero pacientes jóvenes, cuando tú les quitas esa sonrisa gingival, los envejece, como que le quita la característica, la picardía que tienen esos jóvenes. Pero sí, cuando tenemos restauraciones o cuando reabsorciones de cierto implante en la parte anterior, en vez de hacer una cirugía podemos bajar el labio y aumentar un poquito y cubrimos el defecto. Justamente lo que estábamos hablando, no solamente quedarnos en lo que es dientes, sino hacer un tratamiento integral, ¿no es cierto? Pero labios y dientes, todo es que nosotros debemos devolver salud al sistema odontoestomatológico. En el fondo, cuando nosotros hacemos unas restauraciones bonitas, es como la pintura. Y si no le ponemos un marco adecuado o un marco feo, no luce nada. Todo el trabajo. Y aquí quiero mostrarles esto que fue muy interesante porque le hicimos unos compósitos y un blanqueamiento a esta señora. Y en vez le paso el espejo y en vez de decirme qué lindo y todo lo que te has esforzado y estas arrugas, esas que están ahí. Entonces le digo yo, pero si yo no se las hice. No, ahora se me ven más. No, señora, yo no se las hice. Lo que pasa que la mirada se focalizó en ese punto. Y tú tienes que tener alternativas, teniendo alternativas terapéuticas para solucionar esos problemas.
Para eso tenemos, cuando hemos perdido tejido, tenemos que rellenar. Y para eso tenemos rellenos permanentes y rellenos reabsorbibles. Yo los permanentes no los ocupo porque no sé el comportamiento que va a tener de aquí a 30 años más. Y aparte todo esto va según parámetros culturales que van cambiando según las décadas. Claro. Ocupamos rellenos reabsorbibles y dentro de rellenos reabsorbibles que yo más ocupo es el ácido hialurónico y el plasma gel. ¿Dónde se ocupan? En el surco nasogeniano, en el labio geniano, en las comisuras bucales y para dar aumento de volumen labial. La paciente que vimos la solucionamos con plasma gel y queda así. ¿Y este plasma gel de dónde lo obtiene, doctora? El plasma gel, vamos a hablar un poco de plasma. Todos conocemos la riqueza proteica que tiene el plasma, la materia prima que nosotros producimos en el cuerpo. Todos conocen lo que es un plasma rico en plaqueta. El plasma rico en plaqueta es una porción plaquetaria que tiene una concentración, es un plasma que tiene una concentración plaquetaria de 3 o más veces a la basal y tiene como objetivo estimular. También se conoce el plasma en fibrina, que es cuando se convierte la fibrina, fibrinógeno, una proteína que es soluble a una proteína insoluble que queda como una gomita, así como un chicle, que es, digamos, una valla biológica. Pero por mucho tiempo se pensó cómo se podría hacer un implante que fuera biológico y que además me pudiera estimular. Y así nace una tesis del doctor Kravitz en el año 99 y el doctor Meyer la presenta en 2003 en Alemania. La tesis tenía un problema porque para lograr la desnaturalización de las proteínas, o sea, cambiar los enlaces proteicos del plasma, las proteínas plasmáticas, de la estructura terciaria y cuaternaria, tenía que ser en forma pareja. Y eso nosotros lo diseñamos con los ingenieros de la Universidad de Chile. Y se hicieron estas máquinas en que se saca sangre del paciente, sacamos los tubos, ni siquiera necesitamos mucho, 4 tubos, centrifugamos exactamente igual como si fuera a ser un plasma rico en plaqueta. Sacamos la forma, como vemos en la fotografía, sacamos la porción plasmática, las ponemos en jeringas de tuberculina cerradas y esto va a la máquina. Ya. Que va sellada como cuando nosotros metemos una espada, la envainamos. Primero tiene que ser, vamos desnaturalizando en forma progresiva. Primero a 70 grados durante 5 minutos y la máquina pitea, pip, pip, la cambias a la segunda fase y lo elevas la temperatura a 90 grados durante 8 minutos. Y después gelificas y cuando gelificas obtienes un gel de una consistencia tal que no puede salir con una aguja de menor calibre de 18G. Para que nos demos cuenta, la Carpool, cuando hacemos una inyección, tiene 30G. Cuando nos hacen una inyección intramuscular, tiene 27G. Imagínate una de 18G. Por lo tanto, nosotros lo aplicamos con cánulas. Con cánulas. Y doctora, disculpe que le interrumpa, ¿estos aparatos los fabrican en Chile? En Chile ya están patentados y ya están saliendo para afuera. Esto fue una tesis de ingeniería de Bucher, es que aquí se unieron varios campos. ¿Cómo se llegó a todo esto? Se llegó uniendo, digamos, toda la tesis de Kravitz, sacando toda la investigación. Participaron los bioquímicos de la Universidad de Chile y los de ingenieros. Y salió una tesis de ingeniería y hemos tenido resultados porque es biológico, es natural y una estimulación, pero tremenda. Esto está siendo una revolución. Y los plásticos, tremendo, que lo están usando. Aquí, mira la paciente, esto en el mismo acto. Sorprendente, doctora. No hay alteración, porque el plasma se va a adaptar a tu cuerpo. ¿Y cuánto dura más o menos este plasma dentro de nuestro organismo? Es
que se ¿Qué produce aplicación? un ciclo en que Ya. se empieza a reabsorber y a estimular. Estimular. Entonces Estimular. nosotros más o menos cada 3-4 meses tienes que poner, pero cada vez estás poniendo menos volúmenes. Ah, ok. Pero la calidad de piel es tremenda. Mira aquí este paciente. Increíble, doctora. Pero tú no, pareciera que no le hubieras puesto nada. Ajá. O esta otra paciente que fue, bueno, porque yo le insistí, pero mira las arrugas. Mira, No, aquí sí. ves una paciente en que se lo estamos poniendo en el acto. ¿Te fijas? Y mira la calidad de piel. En el mismo acto. Claro, tiene sus moretoncitos, No, pero claro, para todo claro. lo que hace Claro que sí. es tremendo el potencial. Mira la paciente a los 3 meses. No solo el volumen, la calidad, la salud, Le con han algo reducido los años, biológico. claro. Le han reducido los años a esa paciente. Hemos rejuvenecido. Entonces, Sí. ¿cómo se enfrenta esta paciente al mundo? Psicológicamente le devuelves la salud, con seguridad, y le insertas en esta sociedad. Porque es una sociedad que es bastante difícil y que no le da cabida a la gente mayor. Claro, psicológicamente se sienten mucho mejor. Claro. ¿No? Y nosotros tenemos que preocuparnos de eso. Claro que Ahora, sí. no todos los pacientes califican, porque hay algunos que tienen 60 y quieren verse 20. Ah, Eso no, no, exageradamente ya las esto cosas no pueden rejuvenece. ser. Claro, tiene ciertas alteraciones. Claro. Pero si tú ves lo que he mostrado acá y tú ves a la Nicole Kidman, que me encantaba, o la Meg Ryan, Claro. que han sido totalmente deformadas. Son actrices que han sido deformadas y por eso muchas de estas técnicas han sido desprestigiadas. Lo que Claro. tú tienes que lograr es esto. Han exagerado, digamos, con uso y abuso de otros tipos de... Claro, porque aquí lo que hay que hacer es estimular. Estimular y revitalizar. Y así nace este concepto que fue muy simpático, el concepto de la 3R, porque con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que preocuparnos y conservar, optimizar todos los resultados para que la persona pueda llegar bien a la vejez. En el fondo te dice tienes que revitalizar, recuperar, regenerar. Y estaba en eso, armando mi presentación cuando me Claro, dijo, esto las nació acá, 3R. ¿no? Aquí en el Sola, ¿no? Eso nació en una Acá en el Sol, presentación ¿no? 3R. Claro. En 3R. Claro. Entonces, entonces le llamamos el concepto de la 3R. Revitalizar, recuperar y regenerar. Muy bien, doctora. Doctora, y en cuanto a otros campos, a diferenciarnos de otras especialidades médicas, digamos, ¿no? ¿Qué aporte daría la odontología en cuanto a lo que es campos de acción, a diferencia pues, de un dermatólogo, de un cirujano plástico? Bueno, ¿Cuál es el enfoque? En todo caso? tenemos objetivos distintos. Claro. Nosotros tenemos que devolver salud al sistema odonto-maxilofacial. Por lo tanto, todos nuestros tratamientos van a ser enfocados a devolver salud al sistema odontoestomatológico. Ajá. El dermatólogo, su campo de acción es ver las patologías de la dermis. Claro. Y el cirujano plástico se preocupa de la armonía y la plastía. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora, todo esto se empieza a confundir un poquito porque nos olvidamos de algo, que tenemos que devolverle salud a una persona. Entonces, cuando tú devuelves salud a una persona, ¿dónde pones los límites? Yo hasta acá, tú hasta acá y todos ahí. Cuando todos tenemos que jugar en el mismo Claro, bando todos debemos de apuntar a un solo devolver sitio, ¿no? a Claro la que sí. salud a la persona. Claro, doctora. Y doctora, ¿hay alguna contraindicación para el uso de estas terapias? Por supuesto, como en toda terapia, tú tienes que evaluar bien al paciente. Las terapias biológicas que hacemos con plasma gel y con ozono generalmente tienen algunas pocas contraindicaciones, pero en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos no controlados, en pacientes en embarazadas, porque en embarazadas nunca estas terapias se hacen porque hay poca casuística. Claro, Y sobre todo en pacientes que tienen una expectativa desmedida, claro que que sí. ocultan un efecto psicológico, que hay unas patologías psicológicas que en el fondo nosotros debemos detectarla y derivarla al profesional adecuado. Claro que sí. Doctora, y ya que usted va a estar viniendo seguido, sería bueno que nos diga
¿Dónde se dictan estos cursos, ¿no? Rejuvenecimiento facial y terapia oxidativa? Me parece en el Instituto de Biodinámica, ¿no es cierto? Sí, el doctor Marcos Cuevas. Sí. Lo que pasa con el doctor Marcos Cuevas, que aparte que somos grandes amigos, Claro. Empezamos a hacerlo porque hablamos el mismo idioma, no entendemos igual de los electrones, de los ATP, de todo eso, y hablamos el mismo idioma. Entonces todo lo que hace Marco con lo que estamos haciendo nosotros, estamos jugando en el mismo bando, solamente es complementar. Claro, y gracias a Marcos Cueva, que tuvo la amabilidad de traer a la doctora para poderle hacerle esa entrevista del SOLA, directamente del Congreso del SOLA, la tenemos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por venir, doctora. Espero que la siga pasando muy bien en nuestro país. Ay, comiendo rico. Y comiendo rico, y siga viniendo a darnos estos cursos que van a ser un boom, porque el que menos va a querer aprender lo que es rejuvenecimiento facial y terapia oxidativa aquí en el Instituto del doctor Marcos Cueva, aquí en el Instituto Biodinámica, ¿no es cierto? Muchas gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes por invitarme y por tanta amabilidad y paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, amigos, en un nuevo programa aquí de Debate Odontológico el próximo miércoles a las 4. Antes de despedirnos, como hoy día es miércoles 4 de diciembre, día de la odontología, le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros colegas, que pasen un feliz día, y le damos paso acá a la doctora Vitriol para que nos dé un saludo por el día de la odontología. A todos mis colegas peruanos que me han recibido con tanto cariño, un cariñoso saludo en el Día de la Odontología, celebrando esta profesión que harto nos hemos sacrificado y que todos queremos. Un cariñoso saludo de esta colega chilena con todo cariño. Muchas gracias.